Elige bien. Elecciones Generales 2021. Yo soy una persona que nació en Barranco, soy barranquino. Me formé en Barranco de toda la vida, soy el mayor de 6 hermanos. Mi padre era un empleado público que me enseñó el valor del trabajo desde que era chiquito. A los 6 años me llevó a trabajar con él y me enseñó una de sus grandes enseñanzas, que había que trabajar para salir adelante. Lo hice desde muy pequeño. La televisión se cruzó en mi camino, abracé el periodismo deportivo también desde pequeño. Luego de formarme con los hermanos maristas en Barranco, fui a la universidad, me gradué de abogado en la Universidad Católica, allí saqué mi máster en Derecho Penal. Sigo formándome, tengo un doctorado a puertas por la Universidad de San Marcos en Derecho. Pero está excluyendo de su biografía Alberto Bengolea su papel de burbujito con Yola Polastri. No, para nada. Porque ahí comenzó su encuentro con la televisión. Muy orgulloso de ello, además, y lo conversé con Yola porque Augusto Ferrando no me lo permitió. Yo fui uno de los pocos que él no descubrió, a pesar que yo fui a tocarle la puerta. Pero al margen de la anécdota, sí, no, por favor, cuando he hablado que llegué temprano a la televisión, fue a Yola Polastri, mi amiga, mi maestra, la mejor productora que conocí en televisión, que me permitió entrar a ella, primero como cantante, luego como animador infantil y después como periodista deportivo. Fue por ella que me hice periodista deportivo. Ella me dio esa oportunidad y ya después continué mi carrera, ¿no? Soy padre de familia, abuelo de 4 nietos, estoy esperando a la nieta, que en algún momento llegará, con toda la paciencia del mundo, y dedicado a mi familia desde siempre, a trabajar, a mi familia y estudiar. Eso ha sido lo mío. Hoy soy profesor universitario hace muchos años, abogado en ejercicio, digamos, básicamente de asesorías externas. Litigué en la época, dejé de litigar hace bastante, y periodista deportivo hasta el día de hoy, ¿no? Todavía mantengo mi pequeño espacio en televisión, en estos momentos en televisión del interior del país. La pregunta es, ¿por qué la gente tendría que votar por Alberto Bengolea? O sea, ¿por qué Alberto Bengolea es mejor candidato que los otros 20 y tantos que tenemos? A ver, yo no quisiera ser yo quien diga eso, tendría que decirlo a la gente, y en todo caso la respuesta sería porque me escuchó, porque conoció mi plan de gobierno, porque conoció mi equipo, porque sabe que durante muchos años nos hemos preparado para este momento, en lo personal, pero también en lo grupal, porque entienda que hoy no estamos para más inventos, para más aventuras, para más, digamos que es un poco lo que ha pasado con los presidentes del Perú desde hace 30 años, con alguna excepción. Casi todos son gente que un buen día quiso ser presidente, fundó 4 amigos y a partir de eso llegaron al poder y destruyeron el país. Entender que yo represento apenas a un grupo de gente, yo no me siento salvador, ni tocado, ni iluminado. Creo que soy parte de un grupo de gente que durante años ha trabajado el Perú, lo ha pensado, lo ha estudiado, ha presentado planes de gobierno siempre, normalmente aplaudidos, que hoy conformo un equipo de trabajo, y que a partir de conocerme durante tantos años, porque es una cuestión de suerte, tengo muchos años de ser conocido, saben quién es la persona y tratar de explicar que lidero este grupo con unos determinados planes de acción. Y a partir de escucharme, que piensen precisamente que somos nosotros los que podemos dar la cara en este momento tan difícil de la historia del Perú. De eso se trata, eso es lo que queremos, que voten por nosotros porque nos escucharon y porque saben que es lo mejor para el Perú. Y eso queremos para el Perú del fondo, Nicolás, que la gente pueda elegir sabiendo, que es algo que en las últimas campañas no ha ocurrido. La proliferación de espacios como estos, ¿no es cierto?, con la oportunidad de hablar, nos va a dar esa posibilidad. Yo no entiendo un candidato presidencial que se corre de la prensa, que ve venir a los periodistas y corre, o que se niega a entrevistas en radio o en televisión, mucho menos que se niega a debates. Yo he convocado a varios, porque creo que de eso se trata para levantar el nivel de la política peruana, que podamos hablar, que nos puedan escuchar, que podamos comparar posiciones y que la gente vaya a votar informada. Y no como normalmente ocurre, que las campañas son cualquier cosa menos una posibilidad de informar a la población, y la gente vota desinformada, y por tanto, normalmente, mal. Ahora, ¿por qué el PPC? En las encuestas, bueno, si le queremos a las encuestas, pero en fin, pero es casi unánime que si el PPC no va último, está entre los últimos, está en la lista de otros. La gente no ve con simpatía, no ve al PPC como una posibilidad, como una esperanza. Pues bueno, es parte de la tarea que tenemos ahora que emprender. La gente normalmente en los últimos años, y creo que esa ha sido parte de la desgracia del país, ha buscado siempre la novedad. O sea, esto viene desde Alberto Fujimori. En 1990 la gente se hartó, ¿no es cierto?, de
con poca paciencia, debo decir, ¿no es cierto? Después del gobierno militar, durante esa década del 80, los gobiernos que ahí estuvieron, el de Acción Popular y el del APRA, no tuvieron capacidad para revertir la situación y la gente comenzó a partir de ese momento a buscar lo nuevo. Y eso significó en su momento Fujimori, y eso significó en su momento Toledo, y eso significó en su momento Ollanta Humala y PPK. Lo nuevo, a ver, busquemos lo nuevo, y lo nuevo nos ha hundido. Entonces, en ese afán de búsqueda de lo nuevo, normalmente, y esto es lo curioso en la historia, se responsabilizó a los partidos políticos que no estuvieron en el gobierno. O sea, con la sola excepción del segundo gobierno de Alan García, en los últimos 30 años nunca gobernaron los llamados partidos políticos, y sin embargo nos echaron la culpa. En el caso del PPC, lo digo con pena, en nuestros más de 50 años de historia, después del ejemplar gobierno municipal de Bedoya en Lima, no recibimos la confianza otra vez. Y cuando lo hemos recibido a nivel distrital, normalmente han sido muy buenos gobiernos municipales. Así que alguna cosa debe haber ahí, ¿ok? Yo sigo pensando que para sacar adelante al país... Pero ustedes no tienen... Es decir, a mí me sorprende, no tienen un balance autocrítico de lo que ha sido su rol en la historia del Perú en las últimas décadas. No tengo es decir, por ejemplo, Vargas Llosa, usted habla de novedades, la gente busca la novedad. Vargas Llosa y el Movimiento Libertad iban largamente favoritos a las elecciones el año 90, hasta que se aliaron y constituyeron el Fredemo con el PPC de Acción Popular, lo cual fue interpretado por la gente que quería renovar la política como un retroceso. Y eso permitió que existiera Fujimori. Si no hubiera habido esa alianza, ¿no? Ni siquiera la gente sabría quién es Fujimori. Seguiría siendo probablemente profesor de la Universidad Agraria. Y de repente lo haría bien. Escúchame, esa es tu lectura, yo tengo una lectura distinta. Pero sí, a ver, respondiendo a tu pregunta, ¿no tenemos una autocrítica? Por supuesto que la tenemos, y muy dura, que la realizamos en la interna, que es donde queda. Para afuera lo que nos interesa en este momento, y 30 años después de que esto ha sido una constante histórica, es tratar de hacer... de llegar con este mensaje de ilusión y decir, mira, a pesar de haber sido bombardeados durante años, primero por el gobierno militar, después por Alan García y después por todo lo que viene el fujimorismo, trató de destruir a los partidos políticos, después de todo eso, acá estamos, seguimos en lo nuestro, firmes, trabajando, pensando en el Perú, estudiándolo, y sin bajar este ritmo. ¿Cuántas veces nos han dicho que hay que desaparecer? Y yo digo todo lo contrario, para que el Perú florezca necesitamos partidos políticos sólidos, y eso pretende ser. Porque hay alguna gente que cree que en términos reales, específicos, digamos, ustedes ya desaparecieron de la política. Es decir, Pues que ya dejaron de ser una opción y que haya, digamos, algunos que se aferran, como Alberto Bengolea, a aceptar esa cruda realidad. A ver, Nicolás. Que el PPC ya es el pasado. Bueno, yo creo que no, yo creo que es el futuro. De hecho, nunca tuvimos esta oportunidad. En cuanto a lo otro, pues no lo creo. En las últimas elecciones a las que por lo menos yo me he presentado, no he bajado de ser el cuarto más votado en 3 elecciones consecutivas. Entonces no creo que eso signifique la desaparición de nadie en realidad. Y si a mí me dicen, bueno, eso eres tú y no el partido, yo digo, ok, yo represento eso y no voy a renegar de eso. Yo represento unas ideas, represento una agrupación y esa es la agrupación con la cual voy a continuar. Te repito, tengo 3 elecciones presentadas y en ninguna de ellas bajé el cuarto lugar entre los más votados. Así que voy a perseverar y voy a insistir, porque soy una persona de fe, de constancia, no soy un saltimbanqui de la política, no soy un tránfuga que va de un lado a otro, tengo estas ideas, las presento y las sostengo. Y aquí estoy presentándolas nuevamente. El financiamiento ilegal de campañas electorales. Es decir, si fuéramos rigurosos, Lourdes Flores debería estar por lo menos con prisión preventiva en este momento. Yo creo que no. O sea, pero por las mismas razones que han implicado a Keiko Fujimori y a otros. Yo creo que no, pero en fin, es un tema que está en investigación. Pero ¿recibió o no recibió Lourdes Flores y el PPC dinero de Odebrecht, por ejemplo? Primero que nada, yo no estaba ahí. Esas son épocas en donde yo no existía, políticamente hablando. No existía, no estaba. Pero segundo, de las informaciones que hemos recibido, que ha dicho la propia Lourdes públicamente, esto ha ocurrido, como que recibían donaciones en aquel entonces de todos los actores económicos del sector, todos los políticos. Esto era una cosa habitual, no era un delito, era una cosa normal. Ahora es un delito. Ahora se vio que en realidad lo que ocurría es que esta gente daba un dinero con una expectativa posterior para cuando se gane la elección. Pero eso es un delito. Pero eso tú me estás diciendo, Nicolás, es un argumento de abogado, de político acusado de corrupción. Es decir, que en esa época no era delito, que ahora recién lo es porque... Pero ¿qué significa? Que recibas dinero de empresas
que no te lo dan por cariño, sino te lo dan para que en el caso que tú obtengas representación parlamentaria, o mejor aún el gobierno, lo que hagas es actuar en función de sus intereses. Pero, Y no solamente eso, o sea, que legisles a favor de ellos, que le entregues obras a sus compañías, que le compres productos a las empresas a las que representas. Ya. Ha sido parte de un sistema. Ok, primero me estás hablando de una situación en la que yo no estaba presente siquiera. Eso es lo primero, ¿ok? Pero lo segundo, me has hecho una pregunta y yo te he dado una respuesta de abogado, porque soy abogado, pues. Soy abogado y soy abogado penalista. Tú me dices, ¿debería estar preso? Yo digo, no. Los delitos se cometen cuando están previamente tipificados. En aquel entonces era una práctica habitual que no era delictiva. Después se ha sometido esto a esta consideración y a partir de ahora lo es. Pero en mi caso particular... Pero ¿cómo no va a ser con ese argumento? Entonces, Keiko Fujimori, pobrecita, no sé. Nicolás, tú me estás haciendo una pregunta y yo te estoy dando una respuesta técnica. Tú me dices que debería estar preso y yo te digo no. Ahora, que eso se tiene que investigar, se tiene que investigar. Yo estuve allí, yo no estuve allí. ¿Cuánta plata recibo yo? Nada. ¿Algún día recibí yo dinero de alguien? Nada, ni un sol. O sea, no tengo nada que ver con esas prácticas. En antaño hubo prácticas duras, difíciles. El fujimorismo destruyó al país, y eso ya lo sabemos. Mucha gente se vendió, eso también lo sabemos. Que se investigue y que pague quien tenga que pagar. En mi caso, no todos los que se vendieron pagaron, porque hubo mucha gente que estuvo en el servicio de inteligencia sentado en la salita del CIN haciendo negocios con Montesinos y no fueron ni siquiera procesados. Hubo mucha gente que recibió dinero de Vladimiro Montesinos y nunca pagó por eso, porque hubo una justicia selectiva. Porque están todos reciclados hoy en diferentes lugares de la actividad nacional, Nicolás. Así que la justicia haga su trabajo. No tengo yo nada que decir al respecto. Que haga su trabajo. Yo creo, sin embargo, que es una cuenta pendiente, ¿eh? Yo creo que algo que debería ocurrir es una especie de comisión de la verdad con respecto a los videos y audios de la salita del CIN, que todos deberían ser conocidos. Y no tendríamos por qué aceptar como ciertas versiones de gente que dice que estuvo sentada hablando de la guerra con Ecuador, sentado 3, 4, 5, 6 veces en la salita del CIN. Pero Nicolás, me estás hablando... O saber quiénes fueron. Es que lo que no se hizo ahí lo hemos pagado después, pues. Pero porque la misma gente que se sentaba con Montesinos se sentó después con Odebrecht y con Toledo y con Alan García y con Ollantumala y con PPK. Y dirigió, claro que sí, dirigió programas de televisión y estuvo metida en la actividad económica, estuvieron en todas partes. O sea, el fujimorismo destruyó moralmente al Perú. Claro que lo he dicho, y por supuesto que si tú me dices que es una cuestión de la verdad, lo firmo, dime dónde, y hay que hacerla, y hay que desnudarlo, y tenemos que saber de qué se trata, porque esto ha destruido moralmente al Perú, no nos recuperamos de eso todavía. Claro, pero no solamente, el problema es que el discurso, es decir, yo creo que si supiéramos la verdad completa sobre Fujimori debía estar sentenciado no solo por delitos de lesa humanidad, sino por corrupción. Pero esa parte de la investigación no se llevó hasta donde debía llegarse porque tocabas al mundo empresarial en el Perú. Habría muchos empresarios que deberían estar presos si la verdad se hubiera sabido sobre lo que pasó ahí. Pero el gran problema que vino después es que quienes se presentaron como los representantes de la moral pública eran igual o peor de corruptos. Sin duda. Y lo está probando todo el vergonzoso espectáculo que estamos viendo con el caso Lavajato. Pero que ocurrió, además ante vista y paciencia de todo el mundo, que mucha gente fue tomada y ahora están libres y manejan medios de comunicación y no pasa nada. Así que en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Si de lo que se trata de tener una conversación para coincidir que no están claras las cuentas del fujimorismo y que hay mucha gente que debería pagar, de acuerdo. Ahora, que es una cosa además anterior, también de acuerdo. Basadre lo decía en su libro desde hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? El drama del Perú es que nunca tuvo clases dirigentes, tuvo clases dominantes y por tanto el poder económico siempre controló la historia del país. Eso es verdad, desde muchísimo tiempo atrás. Claro, pero la pregunta es cuál es el balance por el papel del PPC, es decir, ¿qué es lo que hizo posible a Velasco Alvarado, el gobierno de Acción Popular y el PPC, donde hubo corrupción en la obra pública, en las adquisiciones, que no se trataron con la severidad que debieron tratarse? ¿Me estás hablando de 1968? Sí, claro. Sí, correcto. Ese fue un gobierno de Acción Popular en donde la democracia cristiana, el PPC no existía, tuvo un ministerio, el Ministerio de Justicia. Si tú quieres considerar que por eso también hay que cargarle la mano al PPC, pero era lo fundamental, o sea, digamos, era el origen de lo que iba a ser el PPC. Ahora,
La pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes como partido frente a este tema de los... o sea, ¿no tienen ustedes curiosidad, digamos, partiendo de aceptar que es cierto que Alberto Bengolea no estaba activo ni era dirigente responsable en ese momento? Es decir, de saber cuánto dinero recibió el Lourdes Flores o los candidatos y dónde está ese dinero, para qué se usó, a cambio de qué se recibió, porque no solo fue Odebrecht. Acaba de decir Alberto Bengolea que era una práctica común que las empresas metieran billetes en los partidos para la campaña. ¿Qué pasó? Hemos perdido la comunicación. ¿Qué hacemos, señora Magariño? Está buena esta conversación. Sí, estamos con Alberto Bengolea y voy a resumir la interrogante. Es decir, la justicia tiene que hacer su trabajo, eso es verdad, con respecto al financiamiento ilegal de las campañas de los partidos y con respecto sobre todo, reitero la pregunta, Alberto, es decir, la justicia tiene que hacer su chamba, pero los partidos también. Sí, claro. Es decir, no le interesa a los dirigentes de los partidos cuánto dinero se recibió, quién dio dinero, a cambio de qué se recibió ese dinero, cuál fue el destino que tuvo. Pero Nicolás, eso lo vengo hablando hace 3 años por lo menos, que el tema vuelve y vuelve y vuelve, y yo encantado lo respondo con la mayor tranquilidad porque estoy súper tranquilo. Cuando yo llegaba a la presidencia del PPC hace 3 años y estos temas estallaron, lo primero que hice, y lo hice públicamente además, mira qué curioso, ahora estamos hablando desde Cusco. Cuando ese tema estalló, yo estaba en el Cusco también, haciendo trabajo. Y de inmediato me comuniqué con los dominicales de aquel entonces y le dije, por favor, mañana las puertas del partido quedan abiertas para quien quiera ir a mirar todo lo que tenga que mirar. Yo mismo hice toda la inspección del caso y en esos registros del partido no hay nada que tú puedas decir el partido participó, recibió. O sea, para comenzar, yo no estuve allí, pero por supuesto que hice la tarea de revisar todo lo que tenía que revisar y de abrir las puertas para que la prensa revise todo lo que tenga que revisar. Lo demás está en investigación judicial y las personas que han sido comprometidas están dando su testimonio, están cumpliendo con la justicia y eso se tiene que investigar. Claro que sí, y que se siga investigando, no tengo ningún problema al respecto, al contrario, lo exijo, lo pido. Ahora, vayamos al tema de las propuestas del PPC. Yo he revisado primero revisé un resumen, después he revisado los documentos más extensos que ustedes han estado publicando, las cosas que ha estado escribiendo el señor Secada, pero la impresión que uno tiene es que ustedes creen que en general las cosas, es decir, la política económica y social que se inauguró con la Constitución del 93 está bien, es decir, que no hay que cambiar la Constitución como proponen algunos. Sí, no creo que haya que cambiar la Constitución. A ver, nosotros, como tú sabes, somos socialcristianos. Esto implica una forma de pensamiento y creemos que la economía social del mercado es la mejor manera de mirar el tema económico. Los principios de la economía social del mercado están plasmados en la Constitución del 93. Nuestra crítica es que desde hace 30 años esa Constitución, desde su nacimiento, no ha sido correctamente aplicada. Lo que hemos tenido es gobiernos liberales, unos más que otros, incluyendo el de Humala, que lo que han hecho es inaplicar los principios sociales de la economía social del mercado que están en la Constitución y, por tanto, el problema no es la Constitución, el problema son los gobiernos que la han mal aplicado. En una economía social del mercado, nosotros lo que creemos, y creemos que en eso se han hecho bien las cosas en los últimos años, lo que nosotros creemos es que el impulso privado, el emprendimiento, los emprendedores, desde los chiquitos hasta los grandes, son los que generan riqueza. Que la única manera de repartir riqueza es generándola. Entonces, a partir de eso es que se genera la riqueza. ¿Eso se hizo? Sí, sin duda. Los números macroeconómicos indican que el Perú tuvo un crecimiento observado por todos en los últimos años. ¿Qué falló? Falló la otra parte, la parte que le toca al Estado, la parte de asegurarse que el reparto de esa riqueza sea un reparto justo, que definitivamente no ha ocurrido. La parte de reglamentar correctamente para que no surjan ni monopolios ni oligopolios. La parte de reglamentar y de fiscalizar para asegurarse de que se están defendiendo los derechos de los trabajadores. La parte del Estado... O sea, ¿no cree Alberto Bengolea que en realidad era parte de lo mismo? Es decir, No. Es decir, nosotros éramos el milagro macroeconómico peruano con índices de crecimiento cuando la economía mundial se derrumbaba. Y sin embargo, nos negamos a mirar
que en el otro lado éramos el país de la informalidad, del 70% Claro. de la gente viviendo en condiciones precarias, de 30% de la población sin un acceso adecuado al agua potable, de gente es decir, con el peor transporte, el peor sistema de educación, el peor sistema de salud del continente. ¿Qué fue lo que falló? Alberto Bengolea dice, el Estado fue lo que falló, Sí. no el modelo. ¿Permites explicar? Ya, pero no entiendo, Nicolás, ¿me estás preguntando o estás...? No, estoy haciendo el resumen para plantear la pregunta. O sea, Ok, pero perfecto. o sea, ¿Cuál es la en pregunta? ese estado de cosas que he escrito es resultado de qué, de que el modelo falló o que No, que el o Estado quién falló. Porque en tu opinión el modelo falló, correcto, en el mío no. En el mío el Estado falló, que no aplicó el modelo que estaba diseñado. Lo que yo estoy diciendo, porque evidentemente tú has hecho una lectura que es correcta de la realidad. ¿Eso es verdad? Sí, señor. ¿Quieres cambiarlo? Claro que quiero cambiarlo. ¿Lo cambiamos cambiando la Constitución? Digo yo, eso es un engaña, muchachos, así no cambias nada. Cambias con un Estado que tiene que hacer su trabajo. Cambias con un Estado que tiene que controlar ese mercado y que tiene que controlar las injusticias. Cambias con un Estado que tiene que darle fuerza al sindicato y escuchar al trabajador. Cambias con un Estado que brinde los servicios que no ha estado brindando. Cambias con un Estado inteligente que busque una formalidad, no como la que hacemos en el Perú, que es un chiste, nadie se quiere formalizar. ¿Cómo te vas a formalizar si lo que hacen es exigirte un montón de cosas, cobrarte carísimo y después chancarte con impuestos por formalizarte? Eso es un absurdo. El día de hoy y mañana va a estar saliendo un artículo que acabo de escribir sobre esa materia. Entonces, lo que yo digo es, no falló la Constitución, no se engañen. El Perú tiene 200 años de historia y 12 constituciones Exitosa. realizadas, para no hablar de las que no terminaron de plasmarse. Así que el cambio de constitución no es la solución, eso no funciona así. Cambian las cosas cuando los estados cambian. El modelo que diseña la Constitución es óptimo. Para mí sí, porque es un modelo de economía social de mercado que yo defiendo. Para otros no, lo considero. Pero lo que ha fallado es esa Constitución, no. Si cambiamos la Constitución, ¿va a cambiar la realidad? Mentira. Eso es una gigantesca mentira. Pero lo que yo digo, y esta es mi posición, Pero ¿qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer para cambiar la realidad? ¿Qué es lo que hay que hacer para cambiar la realidad? Te lo estoy tratando de explicar. Lo que ha cambiado es el gobierno que no ha sabido hacer su trabajo. Por ejemplo, para entendernos, porque si no vamos a ir teorizando y acá hay que analizar cosas. ¿El reclamo de los agricultores de Ica fue un reclamo justo? Claro que sí. ¿Había que cambiar la Constitución para arreglar su problema? Claro que no. Curiosamente, mientras eso había estallado, yo estaba en Piura, viendo una serie de temas que me interesaba ver, entre otros el tema de la aeroportación, para ver cómo estaba funcionando. Y me encontré allí con trabajadores muy contentos, muy satisfechos de lo que estaba ocurriendo allí, porque estaban siendo considerados bien tratados y muy bien remunerados. ¿Quiénes reclamaban en ICA? El sector informal, el que había surgido precisamente de estas servicios que ciertamente abusaron de los trabajadores. ¿Eso era culpa de quién? ¿De la ley? No, del Estado. El Estado tenía que haber intervenido, por supuesto. ¿Qué cosa era SUNAFIL sino una herramienta del Estado, desde el Ministerio de Trabajo, precisamente para velar por los derechos de los trabajadores? ¿Dónde estuvo todos esos años? No estuvo de costadito, desapareció, se cayó en la boca. Y el Ministerio de Trabajo tampoco. Entonces, ¿qué falló allí? ¿La norma? No, falló el ministro, falló el gobierno. Lo que yo sostengo es que necesitamos un gobierno que, conociendo estos menesteres, tenga las prioridades bien claras y entienda que la generación de riqueza tiene un objetivo: que la gente trabaje y por tanto sea correctamente remunerada para salir adelante todos juntos. A mí no me interesan los números en azul, esos han funcionado, pero esos no sirven. Me interesa ver que la población efectivamente recibe buenos servicios de salud, de educación, que es mi obsesión, y tiene un trabajo, un buen trabajo. ¿Eso se arregla con una nueva constitución? No, pero vayamos por partes. ¿Cómo van a hacer ustedes para enfrentar el tema de la corrupción? Que ha sido una de las lacras en en la historia del Perú, como lo ha escrito de una manera muy cruda Alfonso Quirós en su libro. Sin duda. Es una historia que si no somos conscientes de ella vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Mira, yo estoy seguro que cuando te dé mi respuesta general no te va a gustar, pero igual la daré rapidito y después entraré a aspectos más concretos. Yo sostengo que el problema de la corrupción en el Perú no es un problema de la política es un problema de la sociedad, está enquistada en la sociedad peruana. El ministro no se convierte en corrupto cuando se pone el fajín, o sea, ya era corrupto, ya tenía esa semilla. Ortega y Gasset decía, yo soy yo en mi circunstancia. O sea, cuando se da la circunstancia, ocurre la corrupción. Si no, no hubiéramos visto cómo los periodistas se vendían, los dueños de los canales se vendían. O sea, no es un tema de políticos, es un tema de corruptos enquistados en la sociedad. Empresarios corruptos, políticos corruptos, todos corruptos. Entonces, la solución no está, aunque por supuesto hay que continuar. Ya hemos hecho todo,
hemos puesto leyes más severas, le hemos dado más fuerza al Ministerio Público, toda la independencia que requería, hemos quitado beneficios penitenciarios para los corruptos, la televisión y la prensa en general está permanentemente ventilando la situación, exponiéndola, y me parece muy bien. Hemos hecho todo lo que hay que hacer y hay que hacer más todavía. Todo eso hay que multiplicarlo. Mi compromiso es que eso hay que multiplicarlo. Yo creo también en un acompañamiento. Sí, pero eso es como disolver la responsabilidad, ¿no? O sea, yo creo que hay que transparentar las cosas completamente. Por ejemplo, ya que ha tocado Alberto Bengolea el tema, yo creo que hay que saber quiénes fueron los periodistas que se vendieron a Vladimiro Montesinos. ¿Quiénes estuvieron sentados en las oficinas del CIN? ¿Quiénes recibieron dinero de Vladimiro Montesinos? Y que reciban el castigo que merecen. ¿Por qué? ¿Por qué esto ha seguido ocurriendo después? ¿Por qué eso ocurre hasta hoy? Pero entonces, en vez de conversarlo, Nicolás, si me pongo a tu lado si quieres, hagamos una cruzada, tú y yo, o hazlo tú solo, o lo hago yo, y busquemos gente que pueda, habiendo vivido esa época de una manera u otra, que pueda hacer ese trabajo de investigación. Me comprometo contigo, si eres el presidente formó esa comisión y te invito a que la integres. A mí también me interesa saber quiénes son, quiénes fueron y por qué han pasado a piola. Claro que me interesa. Pero lo que te estoy tratando de decir es que con eso solo no arreglamos el problema. Ya se está haciendo en el Perú. Hace años lo seguimos haciendo y sin embargo vemos el triste espectáculo que sale el alcalde, viene otro que lo reemplaza y también es corrupto. Metemos preso al gobernador regional, viene otro que lo reemplaza y también es corrupto. Los presidentes, todos. Porque el sistema continúa, es un sistema instalado que tiene que ver con los registros de proveedores, con los mecanismos para la contratación, con los procedimientos que se usan, con el maldito sistema de las adendas, donde ganas con un precio y terminas cobrando casi el doble por la misma obra, porque hiciste trampa a través de los... Pero por eso, si me dejas terminar, yo encantado. Pero en fin, ya te adelantaste tú, así que firmo todo lo que acabas de decir. Eso es parte de las cosas que tenemos que hacer. O sea, hoy se ha hecho mucho desde el punto de vista penal, es decir, el tema sancionador, ¿no es cierto? Esperamos que cometas la falta, el delito y vayan y te castigo. ¿Eso ha resuelto las cosas? No. Por eso te estaba diciendo, yo creo más bien en un sistema acompañante. ¿Qué quiere decir eso? Cambiar la realidad de cómo está manejándose administrativamente el Estado y tener siempre al costado a alguien vigilante que pueda adelantarse al problema para evitarlo. Pero aún eso, mira mi posición, aún eso no terminará de resolver el problema, porque si no aceptamos todos que tenemos un serio problema en el país de falta de valores y no los vamos recuperando colectivamente en una gran cruzada que abarque a todos, esto no se va a terminar de recuperar. En resumen, lo que se está haciendo hasta el momento, que es bastante, no es suficiente, hay que seguir haciéndolo. Hay que aumentarle a esto un panorama distinto que cambie fundamentalmente las normas del Estado que facilitan que el corrupto pueda precisamente meter la urna. Eso hay que cambiarlo. Eso requiere un cambio legislativo. Tercero, para que eso funcione, el rol fiscalizador del Estado, tiene que haber un proceso acompañante. Es decir, la Contraloría tiene que estar permanentemente allí, permanentemente revisando y mirando en el acto, no con afán de castigar, sino con afán de adelantar. Y por último, tenemos que hacer una gran cruzada de recuperación de valores, que es algo que está más allá del Estado, que está en la sociedad, si de verdad queremos cambiar las cosas. Porque de nada vale cambiar una ley y que después venga otro gobierno la vuelva a cambiar y todo desapareció. Entonces, un cambio en serio, profundo, implica estos 4 niveles que te acabo de explicar. Ahora, ¿y qué proponen hacer ustedes frente a lo que es el principal y más crítico problema del Perú hoy, que es el de la salud pública? A ver, nosotros hemos sido muy críticos desde el principio cuando estalló el tema de la pandemia. Creemos que Perú tuvo que haber hecho una gran reforma de salud hace 30 años, que no la hizo, se pasó la oportunidad. Cuando las arcas del Estado enriquecieron después de la reducción del aparato estatal, de la venta de empresas públicas y Fujimori, no se hizo la inversión en educación y en salud que tenía que haberse hecho, y en infraestructura. Y hoy, 30 años después, nos encontramos con que, caray, no se hizo lo que tuvo que haberse hecho. ¿Qué se tendría que hacer ahora? Pues varias cosas. Primero, y antes de entrar a la coyuntura de este momento, nosotros hemos dicho desde hace mucho tiempo que lo que tendría que hacer el Perú, porque es más rápido, más barato y mucho más eficiente, es fortalecer la primera línea de atención. Yo encuentro que eso lo están repitiendo casi todos los candidatos y me alegro. O sea, la estrategia hospitalaria de Vizcarra, que fue un desastre, sabiendo que no teníamos hospitales, cerró postas médicas, abrió las puertas y dejó que todo el mundo vaya a curarse al hospital. Obviamente iba a colapsar, pues si no teníamos capacidad. Entonces, lo que hay que hacer de inmediato, y sin que esto quiera decir que no haya que hacer las reformas profundas a futuro, ahorita mismo reforzar la primera línea de atención. Con equipamiento, con médicos competentes. No hay que contratar médicos para el hospital, hay que contratar médicos para la posta médica. Es allí donde hay que dar la batalla porque es mucho más fácil resolverla allí.
Eso dicho con respecto a lo primero que hay que hacer. Pero con respecto al tema urgente, yo lo que creo es que hay que actuar con más sentido común. Y vuelvo, repito, ya la actuación de Vizcarra nos arruinó, porque ya perdimos precio de oportunidad, no compramos lo que teníamos que haber comprado cuando debió comprarse, y hoy día vemos con envidia cómo los vecinos tienen un montón de vacunas y nosotros hacemos fiestas con gran parafernalia y gran show porque están llegando 300.000. Qué vergüenza, por Dios. Ok, eso es una realidad, eso tendría que evitarse. Hay que tener un poder de reacción que hoy no tenemos. Por ejemplo, permíteme saltar el tema de las vacunas por una cosa mucho más dramática. El día viernes, por la noche, o el sábado temprano, no recuerdo muy bien, yo recibo una comunicación de Lima que básicamente lo que decía es lo siguiente: el hospital Loaiza no va a tener oxígeno por lo menos hasta el lunes. En otras palabras, eso quería decir que el sábado y el domingo iban a morir un montón de peruanos en este hospital que es el símbolo de la salud en Lima, sencillamente porque no había oxígeno. O sea, ya no hablábamos de caña, oxígeno no había. ¿Y qué proponen ustedes para resolver esta crisis? Que es una crisis de ahora, ¿no? Sin duda. Permíteme un segundo. Lo primero que voy a decir es, oye, si no había, porque esto no se previó. Esto se tenía que haber previsto. Así que lo primero, prevéase. 1, 2. En ese momento lo que yo propuse hace 2 días y que motivó todo un revuelo en las redes sociales, yo dije, oiga, acudamos a las pineras. O sea, yo sé que las pineras han ayudado mucho y han hecho donaciones, perfecto, pero en este momento están perdiéndose vidas y las pineras tienen posibilidad de entregar oxígeno. De inmediato entreguen oxígeno, si eso significa que paren 1 o 2 días de producción, que paren pues, pero vamos a salvar vidas. Por supuesto hubo una gran revuelta, un gran lío, ¿no es cierto? Ayer el presidente Sagasti, de forma muy pomposa, anunció en el aeropuerto que va a pedir a las mineras, por Dios, capacidad de reacción. Hace 48 horas lo habíamos pedido y los peruanos siguen muriendo. Yo tengo conocimiento, porque así me lo hicieron saber, que este grupo, ¿cómo se llama? Respira Perú, llegó ya a un acuerdo con Buenaventura, por ejemplo, y que Buenaventura estaba cediendo una planta de oxígeno que está en Ollón. O sea, no es que está en China, está en Ollón, en la provincia de Lima. Es la cuestión simplemente de trasladarla. Se le pedía al Ministerio de Defensa que ponga a disposición sus camiones para traer esa planta de oxígeno y salvar vidas. ¿Por qué no se reacciona rápido? ¿Por qué tenemos que esperar 2 días para que el presidente haga un pomposo anuncio diciendo que va a pedirle a las primeras ayudas? O sea, ¿estamos buscando qué? ¿La foto? Se están perdiendo vidas, hay que actuar rápido, y eso es lo que yo lamentablemente no veo, ¿no? Ahora se está actuando un poquito más rápido. Ahora, la ley peruana faculta en que situaciones de emergencia como esta ni siquiera le tendrías que preguntar. El Estado tiene el derecho a tomar el control de todos los recursos disponibles para todo lo que se necesite, sean públicos o privados. Por supuesto, pagando justiprecio por lo que se use. Eso está fuera de discusión. Ni siquiera la ley. La Constitución, artículo 70 de la Constitución, se respeta la propiedad privada siempre en uso con respecto al bienestar social. Y en situaciones de emergencia, lo dice la Constitución, clarito, esa Constitución que quieren cambiar, lo dice clarito. Y en situaciones de emergencia nacional o de beneficio público se interviene, por supuesto pagando el justiprecio y todo lo que toca indicar. Así que esta es una norma constitucional, pero yo creo que ni siquiera hacía falta llegar a ello. Hacía falta simplemente tener poder de reacción y de rapidez. Bueno, y te repito, una iniciativa privada como Respira Perú había logrado, después de muchas cosas, que Buenaventura entregue esa planta. Y lo único que estaba pidiendo del Estado, lo único que le pedía al Estado era, por favor, camiones para trasladarla de Ollón, ni siquiera del otro lado del mundo, de Ollón, en la provincia de Lima, nada más. Y el Ministerio de Defensa no responde todavía, bueno, de repente ya respondió, no lo sé. Y recién 48 horas después el presidente sale a hacer un anuncio de que va a hablar, o sea, por Dios, no es un problema todavía de la ley. ¿Y qué proponen ustedes con respecto a lo de las vacunas? Porque está claro que estamos tardísimo, no tarde, tardísimo. ¿Cómo resolver? Es decir, con un sistema de salud tan colapsado como el que tenemos, la vacuna se convierte en el arma primera para enfrentar al coronavirus. Exitosa. ¿Qué hacemos? A ver, yo sé que esto que voy a decir puede sonar impopular, y de hecho lo suena, porque siempre metemos ideología en lugar de resolver la vida de los peruanos, ¿no? Si hace algunos meses el gobierno de Vizcarra hubiera hecho su trabajo, hoy esto que voy a proponer no sería necesario. Pero hoy necesitamos vacunas, no importa de dónde vengan. Y es por eso que yo insisto, o sea, este es el momento de abrir las puertas del sector privado también. Es decir, la eficiencia que se requiere del gobierno, y que aparentemente no existe, pero todo lo que pueda venir, a mí me parece un absurdo que se diga, no, los privados no pueden venir porque van a cobrar la vacuna y eso es injusto. Oiga, los privados o los que van a pagar la vacuna se pueden ir a Chile también a vacunarse gratis, ya lo anunció el gobierno chileno. Entonces, eso no tiene mucho sentido. Lo que se requiere es tener la mayor cantidad de vacunas posibles, porque a más peruanos vacunados, más control de la crisis de salud. Entonces, se requiere ahora de abrir las puertas y de que todos metan el hombro.
todos tienen que meter el hombro. A más vacunados, mayor solución. Si no, vamos a tener que esperar más de un año y los que van a perder son los más pobres, los más necesitados, aquellos que no tienen forma de solucionar el problema. Hay que arreglar Ahora, el problema. ¿qué proponen ustedes para ir avanzando con respecto a la educación? Porque si la salud ha mostrado a raíz de esta pandemia el colapso y la situación lamentable en la que está, con la educación pública ha pasado algo similar. ¿Qué proponen ustedes hacer frente a la crisis de la educación pública en el Perú? De la educación en general, en realidad. Y diciendo todo esto con las posibilidades que tiene lo que te acabo de decir y lo que te voy a decir ahora de generar trabajo para los peruanos. Mi obsesión es generar por todos lados puestos de trabajo para los peruanos. Necesitamos generar chamba buena. No la informamos, porque los peruanos somos recontra chamba, ¿no? O sea, si no hay trabajo no importa, lo inventamos y salimos adelante. Ya, eso es por la responsabilidad del Estado también, que no genera puestos de trabajo, buenos puestos de trabajo que hay que generar en salud, en educación y en otros campos de los que ojalá podamos conversar. Pero en el tema concreto de la educación, tú lo has dicho, hay una injusticia absoluta. No se puede hablar de justicia ni de justicia social si unos peruanos reciben una educación buena y otros reciben una educación muy lejana de eso. O sea, si tú recibes una educación distinta, no hay pues capacidad de competencia, eso no es justo. Y por tanto el Estado tiene que centrarse en elevar el nivel de la educación pública y de cerrar brechas. Por ejemplo, en el tema de la educación rural, que es la que más me preocupa para comenzar. La educación rural tiene una distancia sideral con respecto a la educación urbana, por varias razones. Una de ellas, para comenzar nada más, es el tema de los profesores. O sea, existe lo que históricamente se ha conocido en el Perú como los profesores de miércoles, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque claro, tienen que cubrir largas distancias para llegar a dictar clase, los alumnos también, y usualmente comienzan ya con todo instalado el miércoles, con lo cual en 3 días tú no puedes cubrir una agenda que requiere de 5. Allí estamos proponiendo varias cosas. La primera, estamos planteando un programa audaz de internado escolar rural para que si efectivamente tenemos pocos días de trabajo le saquemos el jugo con este sistema de internado en donde pueda estar todo centralizado. Lo segundo, estamos planteando un programa de vivienda rural para el magisterio, de manera que los profesores que lleguen allá no tengan que estar regresando, se queden ahí para que efectivamente puedan brindar el servicio con un mínimo de dignidad, es decir, buenas viviendas a donde puedan llegar con su familia y dedicar su trabajo allí sin estar yendo y viniendo, porque eso no funciona. Lo tercero, que en realidad debe ser lo primero, es que tenemos un problema muy serio en el Perú, y es la interconectividad. Se supone que las herramientas de la tecnología y de Internet y demás deberían ser una herramienta para acortar distancias. En el Perú, por el contrario, se convirtió en una herramienta para ampliarlas. Es decir, si tú estás en Lima, todo bien. Si estás en las principales ciudades del país, tal vez. Pero si ya entras en el Perú, allí donde queremos llegar, allí no tienes Internet. ¿Qué sentido tiene que regales laptops? Que hay que hacerlo, ¿ah? Pero ¿qué sentido tiene que entregues laptops a un niño que no tiene Internet? O sea, esto es una locura. Una primera cosa que tenemos que hacer es ahondar en el trabajo de la red dorsal. En el Perú, la red dorsal se le entregó a una empresa mexicana, que la hizo mal y después todo le explotó. Ese trabajo hay que auscultarlo, hay que mirarlo y hay que hacerlo. O sea, las ramales de penetración no están hechas. Es como si fuera una gran carretera que no tiene, digamos, accesos para llegar a tu pueblo. Entonces, eso tenemos que desarrollarlo o no habrá educación, ya no digo de futuro. Vamos pasando a otros puntos. Sobre el tema laboral, ¿ustedes están proponiendo reducir la jornada laboral? Es decir, que ya no sea 40 horas semanales. Sí. ¿Qué es lo que proponen ustedes? A ver, yo creo que tú tienes que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. En la realidad peruana, en donde tienes que cumplir 8 horas de trabajo, súmale algunas horitas más. 1 hora de almuerzo, con lo cual ya son 9 horas. 1 hora para llegar a tu trabajo, y estoy siendo generoso, son 10. 1 para llegar a tu casa de vuelta, 11. O sea, tú pierdes la mitad del día dedicado al tema de trabajo. Y no porque estés trabajándolos, sino porque los pierdes sencillamente en esta situación. Lo que nosotros tenemos es que para hacer esta gran renovación de valores que te decía, para mejorar el tema educativo, para mejorar como sociedad, necesitamos que padres y madres de familia que tengan esa posibilidad recuperen tiempo con sus hijos, tiempo de hogar, calidad de vida, que se coincide un poco con el lema que, no sé si tú recordarás, teníamos nosotros, que era Lima Feliz, el concepto de la felicidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿es urgente, es necesario que tú rindas 8 horas en tu espacio laboral? No. Si en lugar de eso vas a un paradigma más bien de rendimiento y no de horas de trabajo, ¿se puede funcionar? Sostengo que sí. Hace un rato te contaba la experiencia de Piura cuando estalló este problema de la agroexportación. ¿Qué digo en Piura, por ejemplo? Y esto es una experiencia que ya están usando en Finlandia, en Japón, o sea, esto no es ninguna novedad, no lo estoy inventando, lo estoy recogiendo. En el Perú ya está ocurriendo. En esta planta que yo visité, estaban experimentando, no con todos, pero con un sector,
estaban viendo un experimento y decía, mira, no cumplas 8 horas de trabajo. Exitosa. Ahora que vienes a trabajar, te estamos recogiendo de tu casa, ven, y esta es la parcela que te toca. Este espacio tienes que sembrarlo, cultivarlo, lo que corresponda. Este es tu trabajo de hoy, por supuesto bajo la supervisión de un capataz o de quien corresponda. Terminas tu trabajo y te vas a tu casa. ¿Cuál es el resultado de esa experiencia? Te repito, que entiendo, no hace falta ir a Japón. El resultado era que estaban todos contentos. Los trabajadores estaban felices, los empresarios estaban contentos porque estaban comenzando a tener mayor productividad. En menos horas de trabajo, en 5 o 6 horas los trabajadores terminaban y según comentaban, el trabajo era más eficiente y ellos tenían mucho más tiempo para sus propias actividades en el hogar. Entonces, estamos apuntando a una situación similar. Por ejemplo, el teletrabajo. El teletrabajo tiene que quedarse. El teletrabajo ha demostrado que muchos trabajos que tú tienes que realizar no tienes por qué hacerlos en la oficina, lo puedes hacer en tu casa perfectamente. Y al quedarte en casa, esa hora de almuerzo es con tu familia. Al quedarte en casa, no pierdes las horas ni previas ni posteriores, realizas un mejor trabajo. Entonces creo que tenemos que ir cambiando el paradigma. Alguna vez... Acá tengo, Alberto, preguntas de la gente que escribe en las redes. Dicen, ¿por qué ustedes no han dicho nada sobre el debate sobre ONP y AFP? Es lo que dice Jimmy Jaramillo. Lamento que Jimmy no nos haya escuchado, por supuesto que sí hemos dicho, y hemos dicho bastante. ¿Me estás preguntando por hablar del tema o simplemente para decirlo? Sí hemos dicho. Yo lo que lamento en general, Nicolás, es con los pocos recursos, o sea, vamos, nosotros no tenemos recursos, así que nos es difícil llegar a medios. Yo agradezco gentilezas como estas de invitarnos. Pero la gente tiene que entender que si no escucha algo no es porque no se haya dicho, es porque no lo escuchó. Así que le ruego, por favor, que tome un poco más de atención a esto. A propósito del proyecto que presentó el congresista Omonte y que se aprobó en el Congreso de la República, nosotros tuvimos un pronunciamiento inmediato en donde dijimos, mira, la idea esta de unificar sistemas, pues parece correcto, pero la manera que se está haciendo es una torpeza sideral, ¿no es cierto? Nosotros lo que hemos propuesto, y está escrito, precisamente te he dicho que acabo de escribir un artículo que debe publicarse hoy, si no mañana. Entonces, está escrito. Lo que nosotros proponemos es hacer un poco lo que acaba de hacer Vietnam. Les pido por favor que me den una miradita a lo que acaba de hacer Vietnam, que aprovechando la pandemia ha propuesto una reforma general del tema de pensiones y del tema de seguridad social, aplicando un concepto que además ya se viene hablando hace mucho tiempo y que es lógico. Un peruano debería ser formal desde su nacimiento, o sea, no hace falta tanto papeleo para tantas cosas en el Perú. Y en esta lógica... Alberto... Sí, tenemos que ir terminando, lamentablemente. Yo quisiera que hagamos lo que hemos hecho con los otros candidatos, un ping-pong, es una especie de juego de palabras. Yo digo una palabra y Alberto Bengolea me responde con lo primero que le venga a la cabeza. Una palabra, de ser posible. Comenzamos. Burbujito. Así me dice Burbujito. Mucha gente, me causa mucha gracia. Así me dice mucha gente. Lourdes Flores Nano. Una amiga. Horacio Canepa. Tengo el peor concepto de él. Eso queda como respuesta. Odebrecht. ¿Perdón? Que dice, queda como respuesta frente a Horacio Canepa. Dije, tengo el peor concepto de él, pero el peor concepto de él. El peor. No tengo el peor concepto de nadie en el mundo. Tendrían que estar presos todos sus funcionarios, todos. Raimundo Serra. No lo conozco. Antero Flores Arauz. Un amigo. Fútbol peruano. Una pasión, mi corazón. Venezolanos. Ciudadanos sudamericanos están sufriendo la tragedia de un gobierno comunista y algunos de cuyas personas de mal vivir han llegado hasta el Perú y tenemos que controlarlos de inmediato. Ahí tiene que haber mano dura de inmediato. Aborto. No estoy a favor, eso es asesinato. Matrimonio igualitario. Que creo en la unión civil. Corrupción. Una lacra del Perú desde antes de su nacimiento como república. Tenemos que seguir combatiéndola permanentemente. Yo le agradezco mucho a Alberto Bengolea. Debo confesar, Alberto, que esta entrevista ha sido un poco complicada para mí porque en algún momento usted tuvo expresiones sobre mí que me parecieron injustas porque se me atribuyó una condición que nunca tuve.
nunca recibí $1 de Montesinos, nunca fui al CIN, nunca seguí instrucciones, y el día que trataron de meterle la mano a mi programa me fui a la televisión cuando era el conductor del programa más importante y el mejor pagado. Y usted fue injusto conmigo. Mire, conversémoslo cuando quiera. Y acá no estoy. No problema, pero conversémoslo cuando quiera. Si usted me plantea eso, lo podemos conversar, encantado. Yo me he sentido también de alguna manera, y ahora entiendo por qué permanentemente atacado por usted, y me parece bien. Creo que las cosas hay que decirlas, cada uno tiene una verdad, hay que explicarlas y hay que conversarlas, como creo las hemos conversado el día de hoy, en donde me he sentido también injustamente tocado una y otra vez, pero me parece correcto porque ese es el trabajo de un periodista, y si yo aspiro a ser presidente del Perú, tengo que contestarlo todo. Así que, si usted siente que yo soy injusto con usted en algún momento, conversémoslo, por favor. En público y en privado no tengo ningún problema, estoy aquí para contestar. Elige bien. Elecciones Generales 2021.